Estás en sintonía de Luxor TV y tu espacio Luxor Tech. Hoy hablaremos de cómo la tecnología está avanzando y ¿sabes la causa del autismo? ¿Qué lo produce? Hay un misterio que vamos a develar hoy y viene del Ministerio de Salud, por así decirlo, de la República de los Estados Unidos, dirigido por el señor, ya ustedes saben quién, el que están observando en la foto. Y vamos a ver qué nos tiene Robert F. Kennedy Jr. con esta información. Gracias a todos por estar en sintonía de tu espacio Luxor TV. Y los datos que vamos a soltar hoy son bastante delicados, así que vamos a encriptar este video porque vamos a hablar de temas complejos, porque al día de hoy pues hay muchas familias afectadas por esta situación del autismo. Como ustedes conocen, es una enfermedad que básicamente está pegando muy fuerte. Y hoy quiero que toquemos ese tema porque la búsqueda de la verdad es importante para toda la humanidad y tenemos pruebas de que algo está sucediendo. Vamos con la información. Y los datos pues están saliendo. El gobierno del presidente Donald Trump se basa en buscar la verdad y tratar de observar qué fue lo que hizo el antiguo gobierno, porque al parecer cometieron muchas faltas, muchas cosas y bueno, todo esto está saliendo a la luz. Nos alegra mucho que así sea. Es delicado el tema porque siempre va a haber un culpable, alguien que hizo las cosas de la manera no correcta, con un propósito egoísta para conseguir algo en particular. ¿Ok? Vamos entonces a buscar en Google qué significa el autismo y Google nos dice lo siguiente. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Pueden buscar la información, está disponible en este buscador. Pero ¿cuál es el problema? Pues lo que te tengo que decir es que el señor que van a ver a continuación es el encargado de, diríamos, todo lo relacionado con la salud. En el caso de Panamá, nosotros le llamamos el Ministerio de Salud, el MINSA. Y bueno, él está encargado en la República de Estados Unidos, y hablo en este nombre, así, la República, porque aunque ellos todavía no lo hayan confirmado en los medios de comunicación, Estados Unidos ya es una república. Está logrando su independencia monetaria, pero eso vendrá muy pronto. Robert F. Kennedy Jr. está investigando qué es lo que pasa con el autismo, ¿ok? Y pasan muchas cosas, quiero que sepan. Durante décadas los padres fueron silenciados, los médicos fueron comprados, los medios de comunicación controlados y las grandes FARC, no voy a decir el nombre, lideradas por, ya ustedes saben, vamos a ponerle personas que no hacen las cosas como
tienen que ser. Y dirigidas, pues, en esta instancia, en ese momento en particular, por este señor que van a ver a continuación. ¿Ok? Aquí lo tenemos. El angelito de Dios, el doctor Antonino, voy a decir su apellido. Este señor, pues, comandó, pues, todo lo que es la parte que tiene que ver con la medicina, la salud en Estados Unidos. Y pues orquestaron el mayor ataque contra quién, lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, contra los nenes, ¿ok? Y estas personas pues se encargaron, pues yo no sé, de hacerle daño a los pequeños. ¿Con qué? Bueno, les voy a mostrar un par de imágenes porque ahora vamos a encriptar. Ok, ustedes observan esto que está aquí, rapidito, ya lo vieron. Bueno, y esto que está acá, pues se llama la vaca en la cuna. Vamos a ponerle así, para seguir como quien dice el lenguaje que muchos youtubers utilizan en este medio de comunicación, que algún día, amada presencia yo soy, sea controlado por la fuerza de la luz y que se pueda divulgar toda la verdad sin tener que entrar en tanta palabras y simbolismo para que el mensaje pueda llegarle a ustedes. Entonces, este señor, pues, que tenía el control, va a estar en graves problemas, quiero que sepan. Vienen graves problemas para este señor que están viendo aquí. Porque Robert F. Kennedy, pues no se va a quedar con la boca cerrada. Para nada. Robert F. Kennedy, como secretario de Salud y Servicios Humanos, ha obligado a los CDC a iniciar una investigación exhaustiva sobre la conexión entre las vacas en cunas y lo relacionado con el autismo. Una verdad oculta, pues, durante muchas décadas. Se ha ordenado a los CDC que abran, pues, su enlace de datos de seguridad sobre estas vacas con cunas o vacas en cuna o de las vacas, pues, donde se han guardado bajo llave los datos sobre lesiones causadas por estas vacas para proteger el imperio del, pues, de la FARC, pues, de la FARC. No puedo agregarle el otro nombre, ustedes ya saben a qué me refiero, a qué me estoy refiriendo, al imperio que fabrica estas camitas tan lindas. Ok, ahí rapidito, ¡pap! Y entonces, pues, nuestro comandante en jefe Donald Trump respalda esto con toda su fuerza. Él sabe la verdad. Las tasas de esta lamentable enfermedad que le da a los niños, el autismo, pues se dispararon pues de una manera astronómica. Las cifras son alarmantes. Hace décadas, pues de cada 10,000 niños, básicamente, pues uno se podía enfermar con dicha apariencia de enfermedad. Yo les llamo así porque en realidad somos seres perfectos, pero aparentemente nos enfermamos de cualquier tipo de condición que no manifiesta la salud. Pero al día de hoy se han dado cuenta que de cada 36 niños, uno tiene esta enfermedad. ¿No les parece extraño? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que hay una guerra biológica. Bueno, dije esa palabrita, Madre Santa. Hay una fiesta biológica, tiene que haber dicho. Pero bueno, no importa.
Vamos a reírnos un poco sobre este tema porque aquí no nos podemos poner serios, porque esto es bien radical. Esta fiesta bio, esta biofiesta, ¿ok? Como está en español, tengo una ventaja. Si esto fuera un canal en inglés, estaríamos ya listos, porque la inteligencia artificial de Google, pues, tiene que procesarlo primero en inglés, analiza un poco, después es un poco más lenta, ¿no? Pero bueno, esta fiesta, esta biofiesta que han estado generando, imagínense, todo lo que pasó por un robo que le hicieron al presidente Trump en el 2020. Pero él no ha descansado, quiero que sepan. A pesar de ese robo, él siguió trabajando, siguió manteniendo contactos con líderes, haciendo el trabajo pecho en tierra, como decimos acá en Panamá, cuando ya tú te retiras de la política y nadie sabe de ti, tú estás ahí, que no sales en los medios, te desconectas, pero sigues haciendo el trabajo. Él lo hizo. Y en este periodo, pues, de oscuridad, lo que sucedió, pues, es que esta fiesta biológica, pues, se comenzó a dar y afectó a los pequeños. Claro, si tú un pequeñín, un nene, tu hijo, quien sea, pues, puede ser el tío o puede ser un familiar cerca o puede ser tu nieto, tu nieta, cae en una de estas condiciones. ¿Qué le pasa a la familia? A estos padres jóvenes, pues sí sienten una frustración, quiero que sepa, se frustran porque no estaban esperando esto. Y lo más triste es cuando la criatura nace perfectamente bien, porque yo he vivido esto con amigos que les pasó. Y los hijos de estos amigos vivían y convivían pues con mis hijos, compartían, jugaban 2, 3, 4 años jugando, 5 años, y de repente a los 6 años el niño, no, de la noche a la mañana quedó así. Claro, ellos vivían en el país del norte, nosotros vivíamos acá en la República de Panamá, y bueno, son cosas diferentes, ¿no? Cuando yo me puse a investigar esto, porque sí sabía del tema hace mucho tiempo, me di cuenta que esa era la causa, pero yo no me atrevía a decirles a ellos. Y ellos tenían un plan de las vacas con cuna para todos sus hijos. Entonces traté de susurrarle al padre. Le dije, me investigate esto. Te voy a mandar un enlace por ahí. Porque ya en este medio de comunicación, en YouTube, ya sonaba eso de las vacas con cuna, las vacas en cuna. Y entonces, pues ayudó un poco, pero ya el daño estaba hecho. Hoy día ese niño ya tiene que ser un hombre porque iba con mi hijo, mi único varón, que pues, ya es un hombre casi de 30 años. Y no sé cuál es la historia porque cada familia cogió por su lado. Ellos están, no sé en qué condición ahora mismo, sé que viven en el país del norte. Pero estas cosas pasan. Y yo sé que a muchos de los que están viendo este video tienen familiares que les ha pasado esto. Bueno, la verdad está saliendo y vienen cosas muy fuertes para todos aquellos que se están metiendo con nuestros chiquitos. ¿Ok? Y son castigos muy fuertes. Tengo que informarte que Trump lo dejó claro en su discurso ante el Congreso. Nuestros hijos han sido, pues no puedo decir la palabra, pero cuando tomas algo líquido y ahí queda, ¿no? Este señor que están viendo acá, vuelvo y pongo la foto porque es importante que tengan el dato, porque él es el que hizo todo esto, pues. Lamentablemente, aquí hay que hablar muy encriptado porque voy rapidito. Porque vamos aquí, esta carita, ¿no? Este angelito, pues hizo aquello con los nenes del país del norte y con muchos lugares del mundo. Y pues
este señor que vieron hace poquito está en el centro de todo esto. Y él mismo pues silenció a los médicos, manipuló los estudios, pues amasó una gran fortuna, por cierto. Ahí está. Pues gracias a las lesiones causadas por, pues ya ustedes saben, las vacas, pues. Él lo sabía, dice la información, y lo cayó. ¿Ok? Todos lo sabían y lo callaron. Pero la verdad va a salir pronto y la justicia se va a dar. Ahora les hago una pregunta a ustedes. Busquemos y aislemos una comunidad que ha decidido no utilizar las vacas con cunas o las vacas en cunas con ninguno de sus nenes. Y esta comunidad hiperreligiosa se llaman los Amish. Y ellos pues están completamente aislados. ¿Y por qué a esa comunidad pues no se le ven estos casos de esta enfermedad que se llama el autismo? ¿Será que hay alguna relación con aquello que ya ustedes saben, lo han puesto siempre? Pues parece que la verdad está saliendo y nos dice Trump que sí. Bueno, como ustedes saben, la caja boba no va a decir nada. Ellos siempre van a callar y le están haciendo una guerra al presidente, como ustedes no tienen idea. Pero la verdad sigue saliendo y muchos medios siguen ocultándolo. Por eso fue que quisieron hacerle un jaque mate a la plataforma X, porque es un medio libre, donde tú puedes expresar todo abiertamente. Acá todavía no estamos en eso. Yo estoy invocando a la presencia de Dios para que algún día esto sea regulado, este medio. Y bueno, esperemos que se dé pronto, muy pronto. La CDC sigue investigando y va a desmantelar toda mentira. Y quiero decirles que esta élite está entrando en pánico seriamente, porque todos van a ser juzgados. No solo por eso, por lo que está pasando con los nenes, sino también por todo lo que hicieron en el encerrón de esta fiesta que nos dieron a todos de sorpresa por muchos años y que nos controlaron. El enlace de datos sobre la seguridad de las vacas en cunas es una bomba de relojería. Enterrados en esa base de datos, les pregunto a ustedes, ¿explotará en cualquier momento? Un montón de correos electrónicos guardados allí, testimonios de denunciantes, señales de alertas internas. Bueno, la verdad va a salir pronto. Y yo les digo algo, es que son muchos puntos de ataques. O sea, el comandante jefe ha entrado y en pocos meses, semanas podemos decir, pues ha logrado tanto avance y van a salir tantas cosas. Ya ustedes saben la lista que va a salir, donde se denuncian a muchas personas famosas sobre este tema de los pequeños. Y ahora también este asunto de las vacas con cunas, con los pequeños. O sea, quieren acabar el futuro de una generación de nenes que pueden ser hiper brillantes, niños en la séptima raza raíz que están naciendo, y los quieren truncar, los quieren fregar, no quieren que sean
hiperinteligentes, entonces de alguna manera pues crean estas bajas y afectan a toda la sociedad. No se trata solo de las vacas en cunas, se trata de control. Básicamente de eso se trata. Una nación enferma y medicada es una nación obediente, ¿ok? Una nación que todos los días bebe agua, ya ustedes saben, llena de aquello que usamos para cepillarnos los dientes. Y así nos van adormeciendo y así nos tienen completamente, pues, lentos. Estos oscuros pues mutilaron a generaciones de niños para crear clientes de por vida. Esa es la idea, para usar el sistema que ya se los he mencionado anteriormente, que va a ser abolido, transmutado, consumido y disuelto por una tecnología que no van a poder detener. ¿Ok? Y esa tecnología se la he presentado a ustedes y pronto, Dios quiera pronto, vamos a tenerla para todos los seres humanos. Y está aquí. Las medbed militares. ¿Ok? Estas camas médicas van a tener la capacidad de poder sanar y curar a cualquier persona que tenga autismo y múltiples enfermedades. Estas camas, pues, lo curan todo. Y esta tecnología va a salir pronto. Pronto la vamos a ver. Esperemos en que algún youtuber grabe un video con estas camas haciendo, pues, esta divulgación. Porque yo no creo que en la caja boba salga. Yo no creo que eso salga porque, chulete, imagínate cuando eso suceda. Viene el derrumbe, pues. Quiero informarte que este señor que está aquí, pues básicamente no va a escapar de esto, ¿ok? No va a escapar de estos daños. Toda causa tiene un efecto. Dicen que el papeleo está ahí, los denunciantes están listos, los daños causados son innegables. Esto no es una crisis de relaciones públicas, es una operación al estilo, ya ustedes saben el nombre. Guanta. Voy por el otro lado. Namo. Agárrenla, van para la isla. La isla de el antiguo Fidel. No creo que por el nombre me vayan a decir algo. Pero en esa isla, pues va toda esta gente y se hará justicia. Todos los traidores que colocaron aquello, no para curar y sanar, sino para causar problemas. Porque esas sustancias entran y pues dañan, ¿ok? La van a pagar, nos dice el comandante en jefe. Porque es delicado. Esto es muy delicado. Esto es una traición a la nueva República de los Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Vamos con las preguntas y seguimos avanzando porque hay que darle gracias a Dios que esta tecnología de las MedBed va a salir en cualquier momento y se va a curar pues a muchas personas de todo el sufrimiento que están pasando, a las familias que han cargado a estos nenes por tantos años. Y bueno, es una forma de crear libertad. ¿No creen ustedes? No solo es libertad financiera, que esa es una de las primeras que se va a atacar, sino también liberarnos de la esclavitud de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de mal físico, mental, emocional. Es muy importante que sepan que estas camas
militares, estas medbed militares, lo que he escuchado es que solamente resuelve el problema físico, lo cura. Pero la parte emocional y la parte mental a nivel de memorias, recuerdos, se puede trabajar. Pero si la persona ya tiene una conducta interna, o sea, que tiene que modificar, pues ya requiere de tratamientos pues adicionales. Pero un cuerpo sano va a permitir que una mente que pueda estar un poquito afectada se sane también. No estoy hablando de traumas, porque los traumas pueden ser eliminados con esta medbed por completo, sino hay ciertos tipos de enfermedades fuertes, pues que tiene que ver más con el cuerpo mental, más que con el cuerpo físico, porque esto ya traspasa a nivel metafísico todo lo que somos. Recuerde que nuestro cuerpo mental, pues, es un cuerpo, ¿ok? Y el cuerpo físico tiene el cerebro, que es lo que utiliza este cuerpo mental para poder generar toda clase de ideas y pensamientos. Pero bueno, eso es un tema que veremos más adelante. Lo importante es que si sanamos el cuerpo físico, automáticamente todo dentro de nuestra estructura física, nuestras células, todo, va a quedar como brillante, va a quedar así como reluciente. Y lógico, eso va a producir bienestar en todos los sentidos, y el alma que ocupa ese vehículo físico va a sentir ese bienestar y por ende se va a sentir mejor y se va a sanar en todos los aspectos totales. Ok, vamos por acá con las preguntitas a ver qué tienen ustedes con este tema. Voy por acá si tienen preguntas. Dice, bueno, acá nos están enviando saludos. Mónica Carmen dice, hola, buenas noches desde Colombia, bendiciones, te sigo todos los días, bendiciones Mónica. Cornelia nos envía saludos también desde República Dominicana, Ana también. Ya Isel dice, Dios lo permita, claro que sí. Saludos desde Colombia. Nos dice Dubraska, saludos ahí Dubraska, ¿dónde estás? Vamos por acá. Hagan alguna preguntita. Si tienen alguna preguntita, háganla. Vamos a seguir respondiendo más. Vamos a ver si por acá arriba hay preguntas. No veo signo de interrogación. No veo nada, no veo signo de interrogación. Me envían saludos también desde Costa Rica. Sandra. Marta dice, buenas noches Eric. Saludos desde Colombia. Bendiciones. Carmenza también, buenas noches. Jairo enviándonos un saludo diciéndonos qué pasó con One Ecosystem. One Ecosystem está mejor que nunca. Sigue avanzando el proyecto. Dice buenas noches, bendiciones desde Colombia. Nos dice acá Luz. También nos envía Low. Hola amigo, feliz noche desde Barranquilla, Colombia. Bueno, muchas personas conectadas aquí. Enviando saludos. Le agradezco a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV y este es su espacio Luxor Tech. León dice gracias por la información. Vamos por acá. Vamos a ver si alguien ha puesto alguna preguntita. Por acá dice saludos de Colombia, Víctor. Pues no hay preguntas, Bueno, yo les quiero dar las gracias a ustedes por su atención, por estar en este espacio de televisión dedicado pues básicamente a divulgar toda la verdad a través de este medio de comunicación. Vamos a ver qué pasa. Hay cosas interesantes que están sucediendo, muchos temas que conversar, pero en la medida que podamos ir analizándolos, se los vamos a entregar a ustedes. Recuerden que tenemos una esperanza, aquellos pues que puedan tener algún hijo con algún tipo de afección como esta, o cualquier otro tipo de afección. Tenemos esta esperanza de que esta tecnología de las medbed militares pronto va a estar con nosotros. Pronto veremos resultados o información sobre personas que han recibido estos tratamientos y pronto llegará a tu país. Esto es parte de la libertad, de la liberación que se quiere.
Me pregunta Yaisel si llegará esto a Cuba. Pues yo no sé. Todos los países, los 3 países que están controlados por los oscuros, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues ahí hay que hacer una purga, una limpieza. Y eso viene. Pero yo les he dicho, mientras el comandante en jefe no resuelva su propia purga nacional que él está haciendo en su país, hasta que él no resuelva eso, no puede darle la asistencia a otras naciones con respecto a esa situación. Así que nos toca esperar, no queda de otro. Pero sí va a llegar a todas las naciones. ¿Cuántas personas pueden ser atendidas en MedBed por día? Pues no sabría decirte. Supongamos que 1 hora por paciente, pues ponle 1 hora, pues mientras llegan, se acuesta, porque dice que en media hora se resuelve este asunto. Pero supongamos que cada paciente puede entrar en 1 hora. Tú puedes atender 20 pacientes, por decirlo así, 20 pacientes al día, pues. Si tienes 10 MedBed, multiplica 20 por 10, son 200 pacientes al mes. No, por 10 días. Vamos a ver, 20 por día, por 10, por 3. Serían 600 pacientes por mes con 10 camas. Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo otra vez. 20 por 10 camas son 200 diarios. Por 30 no, la cifra es más alta. Son 6,000 pacientes al mes que tú podrías atender. Con un lugar MedBed, con un centro MedBed, pero hasta donde yo tengo entendido, estos centros MedBed van a estar en cada una de las ciudades de un país y en varios lugares. Supongamos si esto llegara a Panamá, pues habrían varios centros aquí en Panamá, no solamente en un solo lugar. Y supongamos que sean unos 15 centros, pues multiplicamos eso por 15, estaríamos hablando que 90,000 personas al mes podrían recibir estas atenciones de salud en el caso de Panamá. 15 centros y los 15 centros tendrían 10 camas cada uno. 90,000 almas al mes. ¿Cuánto al año? Pues imagínense. Un montón de personas, casi el millón. Vamos a ver. Por 12, sí. 1,000,000, arriba de 1,000,000 de personas se curarían. En 4 años todo Panamá estaría curado de lo que fuere. Pues aquí somos 4.5 millones. Ya están sacando el análisis. Claro, si ya fuera para Colombia u otras naciones, se requeriría pues mucho más. Las camas médicas, Carlos, Mario, curan todo tipo de cangrejo. Pues recuerda que aquí no se puede decir muchas cosas porque hay que hablar así, pero sí cura todo, todito. Vamos por acá, alguna otra preguntita, dice Gisela. Bueno, es que estamos hablando aquí el tema, Gisela, sobre lo del video, pues el tema sobre las camas médicas y sobre el autismo. Entonces esto está tocando un tema que está fuera del contexto. ¿Cuándo se podrán usar las camas médicas? Cuando estén disponibles en el país de cada uno de nuestras naciones. El detalle es que, hasta donde tengo entendido, eso va a funcionar con unas citas que hay que hacer. Yo todavía no tengo la información de cómo es el asunto de las citas, si es que hay algún número en particular, porque eso cada país lo va a gestionar. Cuando tengamos el dato, créame que la información saldrá, porque eso es así. ¿Cuántos tipos de camas existen? Pues tengo entendida que son varios modelos de camas. Ya eso habría que tocar un video exclusivo de cada cama y hablar de cada una de ellas. Hay camas de diferentes tipos para diferentes funciones en particulares. Podría darle visas o vista, ¿te estás refiriendo? Me imagino que te refieres a vistas, Yaisel, ¿no? A jóvenes, niños y adolescentes.
o visas para viajar. No, miren, hay algo que ustedes tienen que entender. Y este tema que voy a tocar es un poco delicado. Es bien delicado lo que les voy a decir. Cada ciudadano de su país que viva en el extranjero tiene que estar en su país para recibir Gesara. Para recibir la bendición tienes que estar en tu país. Ah, no, que yo vivo acá en Estados Unidos. Bueno, tienes que irte para tu país y estar allá. Porque si no, no vas a poder recibir la bendición. Igual el uso de la cama médica. Se le va a dar prioridad a lo que son los habitantes de cada país. Todos los extranjeros que quieran recibir el beneficio de Gesara y las camas médicas tienen que ir y tienen que estar en su país. De lo contrario, no se les va a dar. Eso ya se ha anunciado. Por eso es bien delicado, porque entonces, si no vas a tu país y estás allí, cuando te llamen y tú dices, no, yo estoy acá en Estados Unidos, no, es que usted tiene que ir acá al Banco General que está en Vía Argentina. Oye, pero yo estoy acá en Japón. ¿Cómo hago? Bueno, señor, tiene que venir aquí en 3 días y firmar la documentación. Si no viene, se va para la cola. Oiga, pero gracias, acá lo esperamos. Ay, ya la agarró un avión, vete para allá y tienes que estar en tu país. Y si estás ilegal en un país, ahí se te complican las cosas, porque tienes que salir del país, pues, y ya te van a agarrar y vas a tener complicaciones. Por eso, para que todo esto funcione y puedas recibir el beneficio, lamentablemente, todos aquellos que lo vayan a recibir, pues necesitan estar en su país para poder hacer esa conexión, tanto para el uso de las camas médicas como para recibir la abundancia ilimitada de toda cosa buena que el Padre, la fuente divina, nos quiere dar. Ok, voy por acá. Mascota, dice Ovidio. Hola Eri, desde Colombia. ¿Podría darse esta opción de medicina para las mascotas? Claro que sí. Yo he escuchado que las mascotas también pueden entrar a las camas médicas y recibir su tratamiento en particular. Vamos por acá. Unas cuantas preguntas más. Dice, ¿la medicina va a hacer las camas médicas? No sé lo que está diciendo ahí, Nelly. Voy por acá. Bueno, no veo más preguntas. ¿Cura las vistas, las MedVet? Hasta donde tengo entendido, sí. Si el daño, si hay un daño, pues, o sea, que tú la tenías y perdiste la visión. Es lo que yo he escuchado, ¿no? Si una persona es ciega completamente, ahí no sé. Pero no me extrañaría que lo hiciera también. Le reconstruye la óptica, pero de cero. Porque he escuchado que si te han hecho una operación y te quitaron algún órgano, pues estas camas te lo regeneran y te vuelven a crear el órgano nuevamente y te queda funcionando, ¿no? Dice por acá, muchas gracias Eri por tanta información, saludos desde Argentina. Buenos saludos María, ahí donde estés, bendiciones. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por la atención y el foco que tienen con este canal, por los me gusta que constantemente me dan para apoyarme. 31,000 suscriptores. El canal ha cogido pues una velocidad poderosa. Me tiene muy entusiasmado todo esto. Yo inicié este canal en el 2010, por cierto. Ahí pueden ver el primer video que yo coloqué en el canal. Al principio hacíamos puras transmisiones en vivo, no grabábamos nada en YouTube, no nos interesaba. Pero a medida que todo esto fue cambiando, pues decidimos entonces crear contenidos y dejarlos registrados. No pensé nunca, honestamente, que iba a tener una audiencia tan selecta como ustedes, enfocados en la información que yo doy. Y por eso estoy muy agradecido con el amor que le están dando a este canal. Por eso estoy vestido así de rojito. Amor y agradecimiento para ustedes. Yo creo que estamos bien por la noche de hoy. Les agradezco a todos su atención y será entonces que nos vemos en una próxima entrega.